Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam rey. Gracias, Señor, por este Yom Shabbat que nos diste, Señor. Gracias, Rey, porque estamos aquí reunidos y vamos a aprender de tu palabra, Rey. Gracias, Rey, porque tú nunca nos has dejado desamparados, Señor. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de todos nosotros los que estamos aquí, Señor, por todas las bendiciones y bondades que has tenido con nosotros, Rey. Te pido que siga siendo así, Señor. Te pido, Rey, que este conocimiento que adquiramos hoy, que nos van a enseñar nuestros profesores que dedican su tiempo para hacerlo, Señor, no sea en vano y que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, Señor, para que seamos merecedores de todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Te lo pido, Rey, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Amén. Gracias, Ari. Ok, voy a poner la presentación y comenzamos. Tengo la presentación lista y ahora solo comparto mi pantalla. Listo. Ahora sí, pequeña actualización. No sé quién pudo ver la reunión mundial la semana pasada. Ay, perdón, ya me adelanté. En donde se hizo el anuncio del cambio de la página para el Instituto Bíblico. Entonces, por eso aquí tenemos la versión actualizada, la dirección actualizada, para estar en sincronía con el Instituto Virtual, que ahora su nueva página es www.descubrelabiblia.online. Si ustedes van a www.descubrelabiblia.org, los va a direccionar para este enlace y ahí van a poder encontrar pues el contenido depurado de lo que había en la página anterior. La buena noticia para nosotros es que el nivel básico se acortó, entonces ya no nos va a llevar tanto tiempo terminarlo, pero pues la mala noticia, o bueno, no hay malas noticias, es una buena noticia y el contenido sigue siendo enriquecedor. Bueno, también una buena noticia es que esta sección de las 66 piezas que estamos viendo ahorita, esa serie sigue siendo parte del instituto, sigue estando ahí en las secciones del curso básico, del nivel básico, perdón, curso básico es otra cosa. Pero bueno, la pieza que nos toca hoy es Efesios, que es la pieza 49 de 66. Y sí, se me olvidó cambiar la fecha, no crean que hoy es 20 de julio, hoy es 10 de agosto de 2024. Ahí me falló cambiarle esa fecha, perdón. Eh, Vamos a ver un poquito de los detalles de esta carta, pero acuérdense de nuestro versículo lema que dice, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre, como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y hoy somos testigos de que la palabra del Señor permanece para siempre, o al menos para siempre en nuestra existencia, eh, desde hace muchos años, como vimos en el curso básico y como vimos también al inicio de el nivel básico, que ha existido por muchísimos años y los hombres van y vienen, pero la palabra de Dios ha sobrevivido a las generaciones y ha sobrevivido a los deseos de los hombres de borrarla y de prohibirla y de terminar su distribución. Y pues aquí sigue estando y sigue enseñándonos muchas cosas como las que vamos a ver el día de hoy. Eh, Descripción general de esta carta. Esta carta se escribió para el pueblo, la ciudad, pues sí, la zona que se llamaba Éfeso. Ahí está la palabra en griego también, Éfesos, y que esa palabra quiere decir permitido. Solo encontré esa definición así que dice permitido. En realidad no encontré alguna aplicación. eh, Simplemente que en el capítulo 2 de Apocalipsis
en el versículo 1, cuando se está dando el mensaje a las iglesias, ahí viene la primera iglesia a la que se le da un mensaje es a Éfeso y parece ser que todo está bien con Éfeso, o sea, como que lo que está haciendo Éfeso está permitido, o sea, ese fue como la, el simbolismo que encontré, aunque ya después los regaña el Mesías, los regaña Jesús cuando está dando el mensaje, porque dejaron a su primer amor. Y coincidencia, o no sé si sea coincidencia, pero Pablo esta carta la usa para exhortar a los efesios al amor, o sea, básicamente a eso los está exhortando y después nos hace saber el libro de Apocalipsis que como que no siguieron mucho el consejo. Entonces esperemos que nosotros, sí, como decía Ari en su oración, que no caiga en saco roto, que no sea en vano este aprendizaje que vamos a adquirir y que podamos realmente llevarlo a cabo, porque es súper, súper importante. Ahorita vamos a ver qué tan importante. Esta carta pertenece a la sección de las cartas apostólicas paulinas carcelarias, subjetivas, subjuntivas, ordinarias. No, ya se está poniendo cada vez más intenso y más profundo el título de las secciones, que es parte del Nuevo Testamento, parte de la Biblia, de las cartas, pero bueno, cartas apostólicas porque son cartas escritas por los apóstoles, paulinas porque son escritas por Pablo y carcelarias porque son escritas por Pablo en la cárcel. 4 cartas se escribieron desde la cárcel y esta es una de ellas. Las otras solo a manera de conocimiento es de cultura general, pues, es Filipenses, Colosenses y Filemón. Entonces son esas 4 cartas, o sea, contando Efesios. El autor de la carta, eh, pues en su mayoría se cree que fue Pablo, hay algunos que creen que fue alguna otra persona usando el nombre de Pablo, hay algunas otras personas que creen que no hay datos suficientes como para saber que fue Pablo, pero bueno, confiando en lo que dice el versículo 1, que ahorita vamos a leer, pues podemos casi estar seguros que sí fue el mismo Pablo quien le escribió, y si no fue Pablo quien le escribió, pues nosotros lo tomamos como que fue Pablo, porque el mensaje es básicamente el mismo que ha estado compartiendo a las demás iglesias. La fecha, aproximadamente el 62 después de Cristo, el año 62 después de Cristo, y esta carta se compone de 6 capítulos. Vamos a ver ahora un poquito de geografía. La vez pasada que vimos Primera de Corintios también vimos un mapa más interactivo, nos fuimos a Google Maps, pero ahora simplemente quería ponerles para no dedicarle tanto tiempo, simplemente para que vean dónde está Éfeso, aquí en un recuadro rosa, aquí está Israel, aquí está Jerusalén, todos creo que conocen esta parte del mapa, aquí está Egipto, el norte de África, el mar Mediterráneo y subiendo para acá está Siria y después está esta Galacia, que fue la carta que vimos la semana pasada, aquí está eh, todo esto es la actual Turquía, Ve, entonces, sí, Cami. ¿subieron el de Gálatas al grupo, digo, al canal? Mm, No me acuerdo, ahorita no tengo el dato. Es que la semana pasada no me conecté porque me desperté a las 12. Ah, sí, vimos que te habías conectado tarde, pero que dijiste que esta semana sí te ibas a conectar. No estoy seguro si se subió esa clase, no recuerdo ahorita, pero checo. Terminando esta clase, lo más probable es que ponga a procesar esta para subirla. Entonces, si no la he subido, la de la semana pasada, va a quedar hoy. O sea, si no está ya ahorita, va a quedar hoy. Y también Aquí. Abraham, no está aquí Abraham, pero me mandó un mensajito que no he podido contestar, que dice que la clase de Deuteronomio no está. Y creo que tiene que ver con derechos de autor, que también hay unas otras clases que Gina me dijo que no estaban y que tiene que ver con derechos de autor. Entonces tengo pendiente revisar todo ese tema. Sí, ah, perdón, nada, Fer, nada, perdón. No, dime. No, es que no había visto lo de recording, pero ya, creí que no estaba grabando, pero sí. Ok, qué bueno que estás ahí al pendiente. Sí, sí, cualquier cosa ahí me avisa si se dejó de grabar. Pero bueno, regresando aquí a la geografía, aquí está Éfeso y Pablo venía
Se supone que este es su segundo viaje, aquí tenemos esta flechita morada, que es el segundo viaje misionero de Pablo, y él venía la, o sea, cronológicamente, él venía saliendo, y según el libro de Hechos, del capítulo 18, él venía saliendo de Corinto, que está aquí, que es la que vimos en Primera de Corintios, y llegó a Éfeso. O sea, ese es como su viaje misionero. Esta carta la escribió ya después de que estuvo ahí, vivió mucho tiempo en Éfeso, 3 años, o sea, fue un tiempo así muy rápido y luego le pidieron que se quedara ahí, pero dijo que tenía que ir a festejar la fiesta a Jerusalén. Vino a Jerusalén y entonces ya después regresa a Éfeso y se queda ahí 3 años a vivir y ya después de eso él tiene que irse a Roma y cita a los ancianos de Éfeso a esta ciudad de acá en Mira, creo, si no me equivoco, si es Mira, y entonces van los ancianos de Éfeso que aprendieron directamente de Pablo y se despide de ellos y les dice que ya nunca más los va a volver a ver, o sea, él presiente que ya no los va a volver a ver, ya está avanzado en años, y entonces se despide de ellos y les encarga que por favor hagan todo, pues lo que les enseñó y ya después Pablo se va hasta Roma, que es donde ya se queda él para siempre, eh, en la isla de Patmos. Pero bueno, el chiste es que Pablo vivió mucho tiempo en Éfeso, la comunidad creció bastante y ya después les dedicó esta carta, que a diferencia de Primera de Corintios y Segunda de Corintios, en donde él escribe específicamente para decirles que están haciendo las cosas mal. Aquí básicamente la carta de Efesios es como para exhortarlos, no hay algo específico por lo que los regañe, solamente los exhorta. Entonces podríamos pensar que esta carta la escribió específicamente a Éfeso porque tenía cierto aprecio por la gente que ahí estaba, pero también podríamos estar seguros que esa carta aplica para nosotros hoy en día porque simplemente es una exhortación, lo cual nos lleva a ver los temas principales de esta carta. Fer, Son, dígame. ¿me das permiso de usar una de tus diapositivas y se me hace interesante para mi prédica de final de mes? Sí, ¿Me claro. das tu autorización? Sí, por supuesto. No las he patentado ni registrado todavía, así que tienes un mes para usarlas. Ya después de eso, no lo sé. No, no es cierto. Este material está abierto y libre. Si quieres toda la presentación, pues solo mándanos un mensajito y te podemos mandar cualquier presentación que hayamos hecho en toda No, nuestra no, historia. es que no, yo hablo por los versículos porque hay unos versículos interesantes en la carta de Efesios, por eso te digo que si alguna presentación, o sea, alguna diapositiva se me hace interesante que si me la puedo secuestrar. Claro que sí, sin problema. Bueno, continuando entonces con los temas principales de esta carta, los vamos a pasar así rápido y ya después nos vamos a meter a leer los versículos para saber que esto que está aquí, pues sí está respaldado en la carta de Efesios. Primero es clarificar el propósito de la humanidad, que ahorita vamos a ver en los primeros versículos, Pablo clarifica cuál es el propósito de la humanidad. Después, también lo que hace Pablo en esta carta es reafirmar el misterio. ¿Cuál misterio? ¿Alguien se acuerda qué misterio? Vimos, creo que en Gálatas vimos el misterio. ¿Cuál es ese misterio? Pablo lo reafirma aquí en Efesios, pero ¿alguien se acuerda qué misterio? Gina, Que los gentiles también son parte del pueblo de Israel. correcto, ese misterio que todos pensaban que ya eran dos casas, ya estaba todo dividido, o sea, como que se les nubló la mirada para creer que ya los que habían caído para siempre. Y aquí Pablo les dice que no es así y también clarifica que no, que los gentiles no son otra cosa separada, sino que son parte del mismo pueblo. También esta carta busca exhortar o pretende exhortar a buscar la unidad, es uno de los temas centrales, explicar en qué consiste la nueva vida. Eso también lo vamos a ver en el capítulo 3, me parece que es el capítulo 3, no, es en el capítulo 4. También no, va a exhortar a andar en luz y va a exhortar a servir los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. Esos son los temas principales. La estructura general de este libro se divide en dos secciones.
Sección 1, que son los capítulos del 1 al 3, habla sobre la plenitud de la iglesia y puse este icono que es como un rollo escrito porque la plenitud de la iglesia Pablo nos la presenta como la iglesia es el cumplimiento de lo que estaba escrito. Entonces, él basándose en lo que está escrito, nos va a hacer ver que la iglesia es el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham específicamente. Y la sección 2 del capítulo 4 al 6 es la actitud de la iglesia. Una vez que ya en teoría está formada la iglesia, ya sabes de dónde proviene la iglesia y cuál es la función de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta que debe de tener la iglesia y cómo debe de llevar a cabo esta tarea? Eh, dos puntos súper importantes y aquí una pista del resumen de toda la Biblia, claro, pero también de toda esta carta, es que hay dos ámbitos clave para la vida. Una es lo que está escrito, por eso puse este rollito, y otra es cómo se debe de hacer, o sea, la actitud correcta para llevar a cabo lo que está escrito. Y bueno, ahorita vamos a ver un poquito más de esto, que los dos ámbitos son súper importantes, no se puede uno sin el otro, así que por eso quería dejarlo bien claro desde ahorita y por eso me gustó mucho esta carta de Efesios que está enmarcando de manera muy bella el resumen de todo lo que se busca desde el principio, o sea, desde Génesis y hasta el final. De hecho, en Apocalipsis también hay un versículo que nos recuerda estas eh, estos dos ingredientes claves. Es tener que guardar los mandamientos y tener el testimonio de Yeshua. El testimonio de Yeshua es el ejemplo, como la actitud que tuvo Yeshua. Entonces, estos dos son las claves de inicio a fin. Y de hecho, si no puse aquí, voy a regresar un poquito, no puse aquí un texto que ayer que estaba iniciando Shabbat me surgió como la inquietud de leer y encontré en Deuteronomio 10, versículo 12. Si alguien quiere ir ahí, dice lo que Dios exige. Eso es como lo que quería presentar en esta diapositiva, lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Entonces aquí está diciendo que amarlo y servir al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, la actitud de cómo lo debes de hacer y dice que guardes los mandamientos del versículo 13, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces es amar y servir guardando los mandamientos. Esa es la clave que vemos desde ahí, desde el principio. O sea, nos fuimos desde la Torá y luego al final en Apocalipsis también se nos dice que hay que que guardar los mandamientos y tener el testimonio de Yeshua. Obviamente en Deuteronomio todavía no venía a darnos su ejemplo Yeshua, su testimonio, pero ya en Apocalipsis ya se nos revela que la actitud de amor y de servicio, que vamos a ver también en esta carta que Yeshua es el ejemplo máximo de amor y de servicio, y no solo en esta carta, sino que ya lo hemos visto mucho y lo seguiremos viendo, pero ya en Apocalipsis se nos revela de manera más abierta y más explícita que Yeshua es este ejemplo y que los mandamientos son necesarios para poder llevar a cabo su ejemplo, pero con la actitud correcta. Ahora sí, vamos a entrar a la sección 1, capítulos 1 a 3, la plenitud de la iglesia, y vamos a leer algunas secciones. La salutación, que es básicamente el versículo 1 y 2, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y bendiciones espirituales en Cristo, que es la siguiente sección. Vamos a leerlo rápidamente, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, si hay alguien que quiera ayudarme a leer, de una vez lo podemos leer y ya solo hago hincapié yo en los puntos clave. Venga, Ari, versículo 3 al 14.
Dijo, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua, que nos ha bendecido en las regiones celestiales en toda bendición espiritual en Yeshua. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Al 14, ¿verdad? Sí, pero, ok, sabes que estoy viendo el reloj y ya vamos a la mitad del tiempo. Entonces, igual y podemos recortar, no me voy a detener aquí a leer, solo les voy a poner cuáles son las secciones. Las azules se supone que son las que íbamos a leer, pero no las vamos a leer ahorita porque tengo preparadas otras diapositivas en donde sí me gustaría leer para enfatizar en la idea principal del libro de Efesios. Entonces, Ari, gracias por ayudarnos. Ahí me gustó mucho cómo lo leíste ahorita, que dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. No sé si tu Biblia lo trae así. En mi Biblia viene separado la palabra o la frase en amor, vienen como parte del versículo 5. No sé si tu Biblia o ustedes no sé qué versión tengan, pero hay unas versiones donde viene esa frase en amor pegada al versículo 4 y no en el versículo 5. En el mío viene con el versículo 4. Ah, perfecto. Yo creo que así debería de ser la manera correcta de incluirlo. Pero bueno, en la Reina Valera 1960 lo partieron y lo pusieron en el versículo 5. Bueno, vámonos rápido. Entonces dice, el espíritu de sabiduría y de revelación. También es una sección que me pareció súper importante porque habla de la verdadera sabiduría y revelación y lo enlaza con el amor. Salvos por gracia, del capítulo 2 versículo 1 al 10, dice que básicamente somos salvos porque a Dios le plació. O sea, no es porque hayamos tenido méritos. Pero también aquí vimos que en el versículo 3, versículo 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahorita que pusimos en la diapositiva anterior, que los temas principales es el dar a conocer o reafirmar el propósito de la humanidad, pues aquí nos está diciendo que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea que Él nos diseñó antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea que básicamente aquí nos está diciendo que la idea de Él, de formarnos, de escogernos, es como un término de decir que Él dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, o sea que nos pensó a la humanidad, o sea, nos escogió, pensó a la humanidad para, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea que básicamente hizo a la humanidad para enseñarnos el amor y santificarnos, acercándonos a la capacidad de amar. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero solo quería hacer hincapié en esa idea del propósito de la humanidad. Reconciliación por medio de la cruz. Esta sección también está muy interesante y básicamente nos habla de que eh, los dos pueblos o la división de los dos pueblos que existía antes, pues Jesús vino a romper la pared de separación que había y ahorita también creo que más adelante, no, aquí debe de ser en el versículo 14. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que su ejemplo de entregar su vida en la cruz por nosotros es la, la razón o la solución para quebrar la pared de división. Había división antes, dice el versículo 11, que los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y luego también dice en el versículo 15, que dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Entonces nos está dando la razón de la separación. ¿Cuál es la razón por la que se separaron
por la que estaban separados, por lo que había división y enemistad entre los judíos, que en ese tiempo eran los que supuestamente estaban escogidos por Dios, y los demás. La razón era que habían impuesto mandamientos basados en la ley, claro, pero ya eran mandamientos impuestos a manera de expresados en ordenanzas, o sea, como, oye, tienes que hacer esto, pero lo tienes que hacer porque así debe de ser, así yo lo digo. Entonces, Jesús nos mostró que la razón, la forma correcta de hacerlo no es así, no es exigiéndole a los demás que lo hagan, no es, no es poniendo ordenanzas, sino el ejemplo máximo a seguir es poniendo tu vida en servicio para los demás. Y esto nos va a dejar una lección súper importante que vamos a tocar en un momentito. Esta es la sección uno. Ari, tienes tu manita levantada. No sé si no la había visto o... Ah, se me olvidó bajarla. Ah, se te olvidó bajarla. Bueno. Hay otra cosa también súper importante que no quería dejar pasar. En el versículo 15 del capítulo 1 dice, por esta causa yo también oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y sigue explicando un poquito más de cosas que está pidiendo, pero aquí Pablo nos está expresando cuál es la verdadera razón de orar por alguien. Dice que para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Punto importante para Cami, que te va a tocar dar un estudio para gente que no conoces o gente nueva, y también para cualquiera que vaya a querer compartir. La clave de todo está en que Dios es el que va a dar este espíritu de revelación y de sabiduría a las personas, y lo que podemos hacer nosotros son dos cosas. Una es con el ejemplo, o sea, no exigiendo, no poniendo ordenanzas. Oye, tienes que hacer esto, tienes que guardar el Shabbat, tienes que hacer, o sea, uno es el ejemplo, es tu tarea es tú obedecerlo, tú hacerlo porque tú estás convencido, y con tu ejemplo puedes llamar la atención de otros, pero también con tu oración puedes hacer, eh, y no tanto que puedas hacer, sino que le vas a manifestar a Dios tu deseo de que alcance a las otras personas y que las despierte, sobre todo los que están cerca de nosotros. Entonces, esa es una gran lección que nos deja Pablo aquí, que orar por alguien debe de ser con esta intención de que Dios pueda despertarlos e iluminarlos. Dice que nos quedan 10 minutitos, así que vamos a pasar a la sección. Y luego ya Pablo, habiendo aclarado todo esto, habla sobre el misterio el misterio de los gentiles, que ya vimos cuál es ese misterio. Y después tenemos esta sección que dice el amor que excede a todo conocimiento. Y básicamente de esta sección, lo importante es, bueno, ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, no se preocupen. Sección 2, la actitud de la iglesia, la unidad del espíritu, la exhortación a la humildad, como habíamos visto, la nueva vida en Cristo. ¿Cómo debe de ser la nueva vida? Ahí en el versículo 17 del capítulo 4 empieza a decirnos cómo debe de ser la nueva vida en Cristo, que ustedes pueden ir con mucho gusto a leer cómo deberían de comportarse. Y también la exhortación a andar como hijos de luz, también ahí en el capítulo 5 pueden ir a ver qué se necesita para ser hijos de luz. Someteos los unos a los otros, también muy importante. Vestirnos con la armadura de Dios para esta guerra espiritual en la que estamos, que básicamente no vamos a luchar contra carne ni sangre, como también dice la palabra, sino que nuestra lucha es contra huestes y espíritus de maldad. O sea que básicamente la lucha es personal, porque los huestes y espíritus lo que quieren hacer es convencerte a ti de que no sigas, de que no obedezcas, de que no sigas el ejemplo de tu Mesías. Y esa es la verdadera lucha. Por eso Pablo nos invita a vestirnos con la armadura de Dios, que ahí nos dice, que ahí nos da la clave de cómo hacerle. Y dice que, sí, que nos vistamos con la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo. Dice, lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomad el escudo de la fe. O sea, ahí nos está dando la clave de todo lo que compone la armadura de Dios. Ahí también pueden irlo a leer para que les quede bien claro qué debe de ser. Y ya se despide en las salutaciones finales. Pasamos rápido porque nos quedan 6 minutitos para que acabe la grabación. Pasamos rápido a este tema que no quería meterme, pero vi súper necesario porque ustedes saben o se imaginan cuál es el libro del Nuevo Testamento que menciona más veces la palabra amor, que aquí ya les puse que es la G26, palabra ágape en griego. ¿Saben cuál es el libro que tiene más? Yo creo que deben de tener una idea, la palabra amor. ¿Qué libro se les ocurre que es el más lleno de la palabra amor? Ya lo vimos. ¿Cantar de los cantares? Del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento. Primera de Corintios. Primera de Corintios, correcto. Ese tiene 14 menciones de esta palabra ágape. Y adivinen, o bueno, si alguien sabe cuál es el segundo libro con más menciones de esta palabra. Nadie que se quiera arriesgar. Éfeso. Efesios, perfecto. La 14 tiene Corintios y 10 menciones tiene Efesios. Entonces dije, bueno, si en Corintios, en Primera de Corintios no enfaticé, bueno, claro que enfaticé en la importancia de la palabra amor, pero no había dado este dato. Dije, seguro en este libro, que es la segunda mención, debo de ahondar un poquito más, sobre todo porque esta carta es más cortita. Y bueno, aquí nada más les voy a poner las menciones. Ya nada más nos quedan 4 minutitos. Aquí les voy a poner las menciones de los versículos en donde se pronuncia o donde se incluye esta palabra. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, que es lo que ya habíamos leído. Y este versículo me llamó la atención que revela que la santidad es una medida de amor. ¿Por qué? Porque dice que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. O sea que el amor es como el objetivo que hay que alcanzar y la santidad y la limpieza, o sea, el estar sin mancha, es una medida de qué tanto amor o qué tanta comprensión de amor hemos alcanzado. Por eso es importante cumplir mandamientos, porque los mandamientos que nos santifican nos van a llevar al entendimiento del amor, que eso está súper bonito ahorita vamos a ver en qué versículo dice, pero Dios, en capítulo 2, versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y cuando se manifestó este amor de Dios, dice, aún estando nosotros muertos, el versículo 5, ya no lo puse aquí, pero si ustedes continúan leyendo, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, aquí la clave o lo importante, lo interesante de este versículo es que nos revela que el amor, ¿sí? ¿Qué versículo es ese? Capítulo 2, versículo 4, y leí hasta el 5. Ok. Si quieres, vuelvo a abrir la sesión para que no andes presionado y puedas terminar bien. La volvimos a abrir. Pues no, sí, no quería hacerlo, pero porque si no ya tengo otros 40 minutos, qué peligroso. Pero bueno, vamos a hacerlo para no terminar presionado y que cualquier cosa que sea importante que se mencione de una vez. Nos vemos ahorita en la otra sesión, chicos. Mismo link, chicos. Mismo link, por favor. Bueno, regresamos. Les comentaba que había un error que el primer libro, también para mi sorpresa, ya checándolo bien ahorita, el primer libro con más menciones de la palabra amor no es Primera de Corintios con 14. Me equivoqué. Se me fue ver que Primera de Juan
que también no es mucha sorpresa porque primera de Juan habla del amor de Dios. De hecho, ahí se nos dice que dice, hijitos, si me amáis, guardad mis mandamientos. De ahí viene ese versículo, entonces no es sorpresa que primera de Juan sea el primer lugar. Entonces, recapitulando, primer lugar es primera de Juan, segundo lugar, primera de Corintios, con 14 menciones, primera de Juan 18 menciones, primera de Corintios 14 menciones y Efesios que estamos estudiando ahorita el tercer lugar. Pero aún así Efesios está en el podio, entonces qué bueno que lo incluimos ahorita. Voy a silenciarte, Angelín, porque hay un sonidito ahí como de ventilador. Perdón, ¿cuántas menciones dijiste que tiene primera de Juan? Primera de Juan tiene 18. Ya llegaremos a Primera de Juan y veremos qué tanto amor se desborda en ese libro. Gracias. Ya si me toca a mí, o sea, porque me tocó Primera de Corintios y me tocó ahora Efesios, me tocó segundo y tercer lugar. Ya si me toca el primer lugar, ya. Quiere decir que Dios sí está buscando que yo hable de ese mensaje, porque por mucho tiempo he pensado como si sí realmente debo de hablar de esto o si ya parezco viejito loco que solo repite lo mismo, pero por más que trato de no decirlo o de callarlo, creo que Dios a fuerza me pone ahí, entonces lo voy a, pues lo voy a seguir haciendo, ni modo. Aquí tienen la presentación. Este, lo bueno es que cada quien decide si se conecta o no se conecta. Si alguien se harta ya de estar escuchando tanto amor y tanto amor, pues ya simplemente no se conecta. Pero bueno, yo espero con todo mi amor que sí se siga conectando porque para mí sí es importante hablar de este tema y bueno, pues aquí están las pruebas, las evidencias de que esta palabra es importante. Nos quedamos en el versículo 4 y leímos también el versículo 5 del capítulo 2 de Efesios, que nos revelaron que el amor se manifiesta cuando no se merece, o sea, porque Dios nos amó aún estando en delitos y pecados. Dice que Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, o sea que nosotros no merecíamos la vida, pero Él nos la dio por su gracia y porque nos amó. ¿Qué versículo es ese, Fer? Ese, el de aún estando nosotros muertos en pecados, es el versículo 5 del capítulo 2. Gracias. Listo, pues continuamos con este recorrido de la palabra amor, versículo 3, el 17. Capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y aquí nos está diciendo cuál es el cimiento en el que tenemos que estar bien, bien sólidos, en donde tenemos que tener nuestra raíz. Y también clave de este versículo 17 dice, para que habite Cristo por la obediencia, por nuestra obediencia, para que habite en nuestros corazones. Y si se acuerdan, en temas pasados hemos visto que nuestros corazones, a pesar de que nosotros lo ligamos con el corazón físico, el músculo que bombea sangre, en la Biblia una tras otras veces se nos manifiesta, se nos demuestra que el corazón realmente se refiere al sistema límbico, creo que, no me acuerdo si es límbico o linfático, pero creo que sí es límbico, que tiene que ver con la porción de nuestra mente que, eh, que se hace cargo de nuestra memoria y de nuestros sentimientos. Entonces dice que Cristo va a habitar en nuestra mente por la obediencia que nosotros llevemos a cabo. Y dice, arraigados y cimentados en amor. O sea, la obediencia no simplemente por obedecer, como ya vimos, sino la obediencia fundamentada en esta actitud de servir a los demás y de crecer en entendimiento del amor. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. ¿Cómo vamos a entender y conocer el amor de Cristo? Pues por la fe, obedeciendo para que Cristo esté en nuestros corazones y fundamentados en el amor, en esta actitud, llevando a cabo nosotros la vivencia, la práctica de este amor, de esta actitud,
es como vamos a entender la, la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Dios por nosotros y el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Okay. O sea que más allá de buscar el conocimiento, aquí nos está dando Fer, otra pista. Sí, Cami, ese es el versículo 7, ¿verdad? ese es el versículo 19. O ¿Del sea, segundo empezamos capítulo? del tercer capítulo. Aquí, si estás viendo la presentación, aquí viene el primer numerito, es el capítulo, luego ya dice el versículo, y aquí en chiquito viene el siguiente versículo, como para que no nos Se perdamos. me hace que me voy a robar esta diapositiva porque estos versículos me van a servir mucho para un tema que vamos a dar. Exacto, yo creo que sí, a todos nos haría muy bien como tener estos versículos enmarcados o recordarlos para siempre, porque nos está dando también otra clave que dice excede a todo conocimiento. O sea que por más que tú puedas obtener conocimiento en la vida, por más que tú estudies y apliques y hagas y todo, si no conoces o si no entiendes el amor, pues siempre vas a estar como limitado, porque el conocimiento tiene un límite y el amor, el servir a los demás o el poner tu vida en servicio para los demás, basándote en los mandamientos, es, es lo que te hace trascender a, a poder ser parte, principalmente a poder ser parte del reino de Dios y segundo, pues para que puedas ser parte de esta vida espiritual, de esta nueva vida espiritual a la que nacimos gracias al reconocer que Jesús es nuestro Mesías. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea que tú buscando este conocimiento o esta experiencia del amor, vas a poder alcanzar la plenitud de Dios. Wow, qué impactante. Que no, dice que no va a haber un conocimiento que te pueda a llevar a la plenitud. No vas a poder alcanzar la plenitud si no es a través del amor. Y aquí una vez más nos fundamenta, estos tres versículos nos fundamentan la importancia del amor y cómo son eh, como la esencia de por qué estamos aquí. Regresando un poquito al propósito de la creación de la humanidad, estos tres versículos nos fundamentan bastante fuerte y de manera bastante sólida porque es importante buscar la obediencia con amor. Y vamos a pasar ahora al capítulo 4. Seguimos con estas menciones de amor en el capítulo, digo, en Efesios. Y probablemente si ustedes están tomando nota, van a contar y van a decir, oye, solo son 9. Creo que solo puse 9, porque la primera mención, digo, la segunda mención no la puse porque solamente menciona, o sea, no lo vi como necesario para fundamentar, pero ahí en el versículo 2 que ya lo leímos, en el versículo 15 del capítulo 1 está la otra mención que es la que no está en esta lista. Ari levantó su manita primero. ¿Qué pasó, Ari? Te quería pedir el favor si regresabas la presentación anterior, por favor, porque no anoté la última. Claro que sí. Aquí está. Y Gina, supongo que tenía la misma pregunta, inquietud, y por eso bajó su manita. Gracias. Ok, sigamos. Ahora sí nos pasamos al capítulo 4, que el capítulo 4 me parece que es como ya la aplicación, ya nos dio como todo, la sección 1, terminamos la sección 1 y ya nos dio Pablo toda la teoría de por qué es importante pues buscar esto, ¿no? Buscar el amor para pertenecer al reino de Dios y ahora nos va a decir cómo aplicar. A partir del versículo 4, yo creo que el capítulo 4 es el enfoque de toda la carta. O sea, si el, los versículos 1 al 3 son como la introducción, luego el 4 y 5, capítulos 4 y 5 son como ya el, el plato fuerte de la carta y después ya es como la despedida. Pero aquí en el capítulo 4, versículo 2, nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y ya sabemos que la paciencia es una característica muy importante, un componente muy importante del amor,
y aquí Pablo nos lo está recordando. Cómo debemos de soportarnos unos a otros, y soportando, aquí Pablo está asumiendo, y bueno, cualquiera que haya convivido con alguna otra persona, eh, sea su hermano, su mamá o la persona que sea, se ha dado cuenta que es muy complicado lidiar con otras personas. Lidiar en el sentido de convivir. ¿Por qué? Porque cada quien quiere hacer lo que bien le parece, y entonces cuando tu voluntad se opone a la voluntad de alguien más, pues hay fricción, y ahí es donde está complicado. Por eso Pablo dice, seguro va a haber fricción, pero sopórtense con paciencia unos a otros en amor, recordando que el servir a los demás es lo más importante. Y por eso nos recuerda que es con humildad, o sea, poniendo a otros por encima de mí mismo, y con mansedumbre, con dominio propio, tomando yo el control de mis acciones y de mis pensamientos. Voy a bajar tu manito, Ari, porque la dejaste ahí arriba. Siguiendo, la siguiente mención es versículo 15 del capítulo 4, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, siguiendo la verdad, recordando que la verdad es la palabra de Dios, siguiendo la verdad, o sea, obedeciendo en amor, esta es la clave de cómo debemos de obedecer en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí nos da una evidencia de que el amor es lo que nos va a llevar a la unidad. El amor es el pegamento que une a todas las piezas, porque nos acaba de decir unos versículos antes, nos dice que hay diferentes dones que Jesús nos dio a través del Espíritu, maestros, profetas, o sea, como que hay varias piezas, cada quien tiene que cumplir su función, pero el pegamento que los va a traer a todos juntos, a pesar de las diferencias, es el amor. Y aquí nos está diciendo que Cristo pues es la cabeza, y, y esos ligamentos que nos van a unir es el amor, y principalmente Él es la cabeza porque Él es el ejemplo que hizo que todo lo demás pudiera ser edificado. Siguiente mención en el capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto nos hace saber que el amor requiere sacrificio, requiere entregarse, requiere entregar tu voluntad, no hacer tu voluntad, sino que tienes que entregarte en sacrificio, ofrenda, siguiendo el ejemplo de tu maestro. Y para leer un poquito de contexto, como ya no llevamos tanta prisa, pero sí quiero terminar ya lo más rápido posible. Un poquito de contexto de esto, dice el capítulo 5, desde el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios. ¿Y cómo podemos llegar a ser imitadores de Dios? ¿Cómo somos imitadores de Dios para anunciarle a los demás, o para reflejar sus características a los demás? Dice, andad en amor, en el versículo 2, andad en amor. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? Andando en amor, como Cristo también nos amó. Y el versículo 3 en adelante nos dice qué es lo que no es andar en amor. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre. Y aquí, importante mencionarlo porque ¿dónde podemos ver que la fornicación, que la inmundicia, la avaricia, son cosas malas? ¿Cómo podemos saber si esas cosas, fornicación, inmundicia y avaricia, son cosas malas? Porque digo, en nuestra sociedad hoy en día, la fornicación no es algo malo, la avaricia tampoco es algo malo. ¿Cómo podemos saber inmundicia, o sea, también comer animales impuros? ¿Cómo podemos saber qué es bueno y qué es malo, al grado de que el apóstol Pablo los puede mencionar aquí como que son opuestos al amor? ¿Alguien se acuerda o alguien sabe cómo podemos saber si la fornicación es mala? A ver, Gina. Con la Torah. Si Con la la Torah Torah. lo prohíbe, pues es malo. Correcta, perfecta respuesta. Aquí simplemente Pablo nos está recordando lo que la Torá ya nos dice,
de la ley, o sea, de los mandamientos que hay que seguir, y también nos hace saber que esto es opuesto al amor, que esto es, ya de por sí el desobedecer es opuesto al amor porque ya no estás cediendo tu voluntad, ya estás haciendo lo que bien te parece y estás dejándote llevar por tus deseos y tus instintos. Dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, o sea, ni mentiras, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Todo esto que estamos haciendo y buscando es para ser parte del reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Y sobre todo estos consejos yo creo que son muy importantes para la etapa en la que están ustedes, que es la juventud. Dice, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. No sé si esto aplique para ustedes también, porque su vida es corta y no sé si tengan un pasado oscuro, pero bueno, si aplica bien, si no, no pasa nada. Sigamos siendo hijos de luz. El consejo ahí en el versículo 8 es, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, también bien, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. O sea que hay que citar ahí la palabra de Dios cada vez que hablemos entre nosotros, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí a recordar cómo podemos contrarrestar todas las cosas malas que hay en nuestra sociedad y que nos llaman a querer hacerlas. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre recordar, dar gracias. Por eso siempre empezamos estas reuniones con motivos de gratitud. Y última mención de fe, de amor, perdón, es el capítulo 6, versículo 23, paz sea a los hermanos y amor con fe. Regresamos, bueno, dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Regresamos a las primeras diapositivas que son, déjenme ver si aquí lo tengo, así, amor con fe. Amor con fe, acuérdense, amor con fe, que es este mismo simbolismo. Amor con fe, con obediencia. Amor con obediencia. Ya para terminar, bueno, aquí cierra Pablo recordándonos cómo debe de ser. Y ya para terminar, vamos a ver cómo se enlaza esta pieza de rompecabezas con las demás. Esta es nuestra frase lema del rompecabezas: la desobediencia nos aleja de Dios y la obediencia nos acerca. ¿Cómo nos lo plantea este libro? Esta carta a los Efesios nos dice que la desobediencia nos divide, mientras que la obediencia nos une. Acuérdense que nos exhorta esta carta a la unidad. Así que la obediencia, pero recordemos que esta obediencia es la fe, pero con amor. Entonces, esta obediencia sincera, esta obediencia con la actitud correcta de servicio, nos une entre nosotros, primeramente, y obviamente pues nos une con Dios, y por eso dice que nos acerca. Y la desobediencia, claro que cada quien haga lo que quiera, ¿qué va a hacer? Pues nos va a dividir y no va a permitir que desarrollemos el amor, que es lo que les digo, que es el pegamento que une al cuerpo de Cristo. Hasta aquí la pieza de hoy. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, una queja
o busca una aclaración sobre algo, bienvenidos. Y si no, esperemos que todo esté listo para la actividad o el juego. No vi comentarios, no vi preguntas, así que solo antes de que Gina comente, ahí dato curioso, somos 13 conectados en la sala ahorita y algunos podrían decir, pero son poquitos, pero 13 es, ya nos quedan 10 minutitos de sala. 13 es, ¿cuántos discípulos eran? 12, más Yeshua, que era el maestro, 13. Y 13 es el número, por si no lo saben, hoy vimos que la palabra en griego de amor es ágape, pero la palabra hebrea para amor es ahabá. Y el valor numérico de la palabra ahabá, ¿cuál creen que es? ¿Alguien tiene alguna idea? 113, no es 113, a lo mejor ahí se te fue. 13, eso. La palabra ahabá es el número 13. Me tengo Entonces, que gracias, Ari. Ya nos vas a desacompletar el amor aquí, pero bueno, gracias por haber estado y por haber cerrado con nosotros para poder ser los 13 representantes del amor. Me tengo que ir. Pero Muy bien, Ari. Francisco, Muchos abrazos y saludos allá en casa. Gina, pregunta o comentario. Estás en silencio, Gina. Si querías decir algo, no está tu micrófono activo. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí se escucha. No se oye, Gina. No sé si es problema de Eh, conexión. ¿Cuál era la pieza rompecabezas? Uy, se desconectó. A ver, ahora sí, ahí está Gina otra vez. Es que mi internet está fallando. ¿Cuál era la pieza del rompecabezas, por favor? Esta pieza de rompecabezas es la número 49. Sí, no, pero el lema, al terminar la pieza, que dice la desobediencia nos aleja o nos divide, y la obediencia Nos que sigue. une, nos une. Mamá, listo, gracias. De nada. Y sí, Gina también puso ahí en los comentarios que el 13 es la fecha de mi cumpleaños. Por eso creo que tengo que meterle duro a este. O sea, por mucho tiempo pensé que era un día feo porque era un número que nadie quiere, pero luego ya me di cuenta que sí nadie lo quiere porque nadie quiere la obediencia a Dios, pero que es un número especial y que mi función es compartir este mensaje con todos. Bueno, Rachel, si está todo listo, yo creo que nos tendremos que cambiar de sala porque ya solo quedan 7 minutos. ¿O crees que en 7 minutos sí veamos toda la actividad, Rachel? Va a ser un Kahoot de 10 preguntas. Creo que, no sé, creo que 7 minutos. a todos. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Oscar. Chao. Pues sí, Em, puede ser poco tiempo porque en lo que se conectan y demás, y luego son 30 segundos por pregunta. y creo que es mejor cambiar. Bueno, vamos a cambiar. Luis, si nos haces favor de abrir la sala otra vez. La vuelvo a abrir. Mismo link, chicos. Gracias, ahí nos vemos. Ok.